Periodo de recuperación de la inversión. Para saber en cuánto tiempo recuperarás tu inversión, necesitas conocer la inversión inicial del proyecto, que lo obtienes de tu estimación de costos, y el flujo neto de efectivo. Los flujos de efectivo son las utilidades o ganancias que obtendrá tu negocio al final de un tiempo determinado. Para calcularlos, debes tener un estimado de cuántas unidades pretendes vender, el costo unitario de tu producto o servicio, el pago total de impuestos al final del periodo. Auxíliate de una hoja de cálculo e introduce en la primera columna los meses del primer año de tu proyecto. Después, el número de unidades que pretendes vender de tu producto o servicio de acuerdo con tu plan de producción. Sé realista con los datos, ya que tendrás que sustentarlos. Especifica el precio de venta de tu producto o servicio. Para este cálculo se considera que el precio no cambia a lo largo del año. Determina el costo unitario. Recuerda que puede cambiar dependiendo del volumen de producción. Calcula la utilidad bruta restando el precio de venta menos el costo unitario y multiplica el resultado por el número de unidades a vender. Estima los impuestos que tendrás que pagar. Estos dependerán de las regulaciones que apliquen en tu país. En este ejemplo se considera 48% de impuestos sobre las utilidades. Para calcularlo, multiplica la utilidad bruta por este porcentaje. Determina la utilidad neta. Resta la utilidad bruta menos los impuestos. Suma la columna de utilidad neta. Esta representará el flujo de efectivo neto al final del primer año de tu proyecto. Repite este procedimiento para calcular el flujo de efectivo neto de al menos 3 años. En una hoja de cálculo registra la inversión inicial de tu proyecto con signo negativo y los flujos de efectivo de por lo menos 3 años. Suma la inversión inicial con el flujo de efectivo del primer año. Analiza el resultado de la suma. Si es negativo, continúa sumando el flujo de efectivo de los siguientes años hasta que obtengas un valor positivo. Selecciona el último valor negativo que obtuviste. En este ejemplo, corresponde a 12,560 pesos y divídelo entre el flujo de efectivo del año que se vuelve positivo. En este caso, es del segundo año. Multiplica el resultado por 12. Suma el número de años que tienen una recuperación de la inversión negativa con el número de meses que calculaste. En este ejemplo, la recuperación será en un año 4 meses. Procura que tu proyecto recupere la inversión en menos de 3 años, ya que esto hace que sea atractivo para los posibles inversores. Valor presente neto. Para conseguir que los inversores se interesen en tu proyecto, debes contar con un análisis financiero que respalde su viabilidad. Para ello, estima la tasa mínima y calcula el valor presente neto. La TEMAR se utiliza como referencia para calcular el valor presente neto. Se basa en el riesgo que se corre al invertir dinero en un proyecto, así como la inflación anual. La tasa se expresa de forma porcentual y la calculas con la siguiente fórmula. Tasa mínima aceptable de rendimiento es igual a la tasa de inflación más el riesgo de la inversión. Por lo regular, la persona que invierte en tu proyecto determina la TEMAR, ya que representa la ganancia que recibirá, pero también tú la puedes estimar. El valor presente neto se utiliza para conocer si una inversión es redituable. Para determinarla, debes conocer de tu proyecto la estimación de los flujos de efectivo o utilidades anuales durante un tiempo determinado, menos los impuestos y como mínimo de 3 años. La tasa de interés que deberá ser igual o mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento y la inversión inicial. Para calcularlo, realiza una estimación de flujo de efectivo anual de tu empresa, señalando a qué año corresponde. Determina la tasa de interés para tu proyecto. Para ello, investiga las tasas anuales de los posibles inversores para casos similares a los de tu proyecto. Recuerda que la mínima que puedes utilizar es la TEMAR. Calcula la inversión inicial para tu proyecto.
Por último, utiliza la siguiente fórmula para calcular el VPN. Valor presente neto es igual a flujo de efectivo del primer año entre 1 más el interés, más el flujo de efectivo del segundo año entre 1 más el interés al cuadrado, más el flujo de efectivo del tercer año entre 1 más el interés elevado al cubo, menos la inversión inicial. Para resolverla, sigue este procedimiento. Calcula el denominador para el año 1, realiza la suma del interés más 1. Para el año 2, multiplica ese valor por sí mismo. Para el año 3, multiplícalo por sí mismo 3 veces. Sustituye los valores en la fórmula. Resuelve cada una de las divisiones. Realiza la suma para obtener el valor presente neto. El valor presente neto representará una estimación de la rentabilidad de tu proyecto, dándole el sustento que necesita y así puedas recibir el apoyo económico para desarrollarlo. Tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, o TIR, es otro factor que se utiliza para determinar la viabilidad de un negocio. Es un dato que analizan los inversores para decidir si invierten o no en tu proyecto. Para calcular la TIR, en una hoja de cálculo introduce. La inversión inicial debe estar indicada con un signo de menos, ya que este dinero no representa una utilidad. Y el flujo de efectivo de al menos 3 años. En una celda en blanco, escribe el signo de igual, la palabra TIR, abre un paréntesis, selecciona los montos desde la inversión inicial hasta el último flujo de efectivo y cierra el paréntesis. La hoja de cálculo te determinará la TIR de forma porcentual. Para que tu negocio sea viable, la TIR debe ser superior a la tasa mínima aceptable de rendimiento. Si es menor, difícilmente podrás conseguir inversores. Análisis de sensibilidad. Realizar un análisis de sensibilidad te permitirá determinar qué tan expuesto se encuentra tu proyecto frente a factores de riesgo. Para elaborarlo, calcula cuánto cambia la tasa interna de retorno de tu proyecto, analizando el incremento de la inversión inicial y el decremento en los ingresos o flujo neto de efectivo. Es posible que se incremente la inversión de tu proyecto debido al alza de los costos no previstos. Por ello, estima la TIR de tu proyecto cuando la inversión inicial aumente 15 y 30%. Para ello, en una hoja de cálculo, registra la inversión inicial que determinaste y los flujos de efectivo. Multiplica la inversión inicial por 1.15 y copia los valores del flujo de efectivo. En la siguiente columna, multiplica la inversión inicial de tu proyecto por 1.3 y copia los valores del flujo de efectivo. Calcula la TIR para cada caso. Analiza los resultados. Por ejemplo, se observa que, en la inversión original, la tasa interna de retorno es de 60%. Al incrementar 15% la inversión, se reduce a 48% y en el último caso es de 38%. Recuerda que la tasa interna de retorno debe ser mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento. Puede haber varias razones por las que disminuya la venta de tu producto o servicio, por lo que debes estar preparado para el peor de los escenarios. Para ello, calcula la TIR cuando el ingreso del efectivo sea 15 y 30% menor a lo esperado. En la tabla que tiene la inversión inicial y los flujos de efectivo, multiplica los flujos de efectivo de cada año por 0.85 y copia el valor de la inversión inicial. En la siguiente columna, multiplica el flujo de efectivo neto de cada año por 0.7 y copia el valor de la inversión inicial. Calcula la TIR para cada caso. Analiza los resultados. Por ejemplo, en este análisis, se observa que la TIR se reduce a 30%, pero sigue siendo superior a la tasa mínima de rendimiento aceptable, que es de 7.97%,
por lo que el proyecto es una buena opción de inversión. Realiza un análisis de sensibilidad de tu proyecto para darle mayor sustento y puedas resolver cualquier problema económico que se pueda presentar.